Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y en esta oportunidad continuaremos con nuestras clases de resistencia de materiales. Hablaremos sobre el ángulo de torsión y resolveremos algunos ejemplos. En la imagen A podemos observar un eje de sección transversal circular, al cual en B le hemos aplicado dos torques de magnitud igual y opuesta, T y T'. Debido al efecto de estos torques, nuestro eje se va a deformar. Podemos observar algunas características de este fenómeno. En primera medida, si nosotros dividimos nuestro eje en rodajas infinitesimales, podemos ver que debido al esfuerzo cortante, cada una de ellas se desplaza con respecto a la otra. Sobre esta línea podemos observar el efecto del desplazamiento cortante que se produce entre cada una de las rodajas del eje. Esto hace, como podemos observar en la figura de acá, que la primera rodaja, que se encuentra en este caso empotrada sobre la pared, no va a tener ningún desplazamiento. Cuando avanzamos a lo largo de la longitud del eje, lo que vamos a ver es una acumulación de los desplazamientos de cada una de las rodajas a medida que aumenta la longitud. Vamos a definir dos tipos de deformaciones. La primera, que corresponde a una deformación cortante, que representa la proporcionalidad de los desplazamientos a lo largo de la longitud del eje. Por lo general, al final del eje o en alguno de los puntos que lo componen, queremos saber cuál es el ángulo que este eje ha girado con respecto a su posición normal. Este ángulo se denota por la letra φ y recibe el nombre de ángulo de torsión. Observemos que la deformación cortante es un valor que no cambia con el tiempo y que se puede obtener a partir de ensayos mecánicos. Por su parte, el ángulo de torsión va a variar dependiendo de la longitud. A mayor longitud, mayor ángulo de torsión. Por lo tanto, es un parámetro que debe calcularse. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues experimentalmente hemos llegado a la conclusión de que el ángulo de torsión es proporcional al torque. Entre mayor torque, mayor va a ser el ángulo que se va a torsionar el material. Ya habíamos dicho también que es proporcional a la longitud. Obviamente, dependiendo del diámetro del eje, va a haber una oposición a la rotación del mismo, que nuevamente es reflejada por el parámetro J o momento polar de inercia. El ángulo de torsión también va a estar influenciado por el tipo de material. Un aluminio va a ejercer menos resistencia que un acero a la deformación, y ese parámetro está representado aquí por el módulo de rigidez a torsión del material. Observemos que aquí tendríamos una gráfica esfuerzo-deformación. Para el caso de la torsión tenemos esfuerzo cortante y la deformación la mediríamos en grados. La forma de la curva es muy similar a la de los aceros sometidos a tensión, y la pendiente que nosotros tenemos acá en la parte plástica de la deformación del elemento corresponde al módulo de rigidez G. Entre mayor sea la pendiente, mayor va a ser la oposición que ejerce el material a deformarse. Por su parte, una pendiente pequeña lo que nos indicaría es que con un bajo valor de esfuerzo o de carga vamos a tener mayores deformaciones. Esta misma ecuación la podemos aplicar cuando tenemos ejes fabricados de diferentes materiales y de distintas secciones transversales. Pero en este caso lo que nosotros debemos hacer es sumar las deformaciones que aporta cada una de las secciones diferentes. En la imagen vemos un eje, el cual lo podemos dividir en tres secciones. La primera podría considerarse de material sólido, fabricado en acero, por ejemplo. La segunda sección correspondería
a una barra de mayor diámetro y diferente material. Podría ser bronce. Al final de esta barra se ha maquinado un agujero, lo cual va a aumentar la deformación que se presente en esta parte. Así que la denominaremos la sección 3. Cuando sumamos la deformación de cada una de estas secciones, vamos a obtener la deformación total. Puede ser, por ejemplo, en este extremo del eje. Una de las razones por las que es tan importante el estudio de las deformaciones de los elementos sometidos a torsión es que gracias a ella podemos solucionar ejercicios estáticamente indeterminados. Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo, el cual presenta un eje circular de longitud 10 pulgadas que se ha dividido en dos secciones de 5 pulgadas, una con sección transversal sólida y otra con sección transversal hueca con un diámetro del agujero de 5/8 de pulgada. En la mitad de la barra se aplica un torque en el punto que vamos a denominar C de 90 libras por pie. La barra está empotrada en sus extremos A y B y nos piden encontrar la reacción en cada uno de ellos. Como primera medida, lo que vamos a hacer es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la fuerza central en C y las reacciones en los apoyos que hemos denominado TA y TB. Si hacemos que la sumatoria de torques o la sumatoria de momentos sea igual a 0, vamos a decir que TA más TB menos C va a ser igual a 0. Reemplazando el valor de C, vamos a decir que TA más TB va a ser igual, este que está negativo pasa positivo al otro lado, y colocamos el valor del torque aplicado, que es de 90 libras por pie. A continuación vamos a analizar las deformaciones. Para ello vamos a ver un punto ubicado en C. Cuando nosotros aplicamos el torque, por efecto de la deformación cortante, este punto C se va a desplazar hacia un lugar que vamos a llamar C'. Y se va a generar un ángulo de torsión. Podemos observar que el ángulo de torsión tiene que ser el mismo a ambos lados del eje. Por lo tanto, vamos a decir que el ángulo de torsión de AC tiene que ser el mismo que el ángulo de torsión de CB. Nosotros podemos relacionar esas deformaciones con los torques aplicados, de tal forma que vamos a decir que el torque en AC por la longitud de AC sobre J de AC por G de AC tiene que ser igual al torque de CB por la longitud de CB sobre el J de CB por el G de CB. Para este ejercicio en particular, las longitudes a ambos lados del eje son iguales y corresponden a 5 pulgadas. Por lo tanto, se pueden cancelar. El eje se fabrica del mismo material, así que va a tener el mismo valor del módulo de rigidez. Y es otro parámetro que también vamos a cancelar. Por lo tanto, vamos a decir que el torque en CB va a ser igual al JCB, que pasa acá a multiplicar por el TAC sobre el JAC. Como nuestra ecuación
quedó en función de los J, vamos a proceder a calcular cada uno de ellos. El primero corresponde al J de AC, que es un eje sólido. Para un eje sólido de sección transversal circular, J va a ser igual a pi medios de C a la 4. Reemplazando, vamos a tener que J de AC va a ser igual a pi medios de C, que corresponde a la mitad del diámetro. La mitad de 7 octavos da 7/16 elevado a la 4. Operando, obtenemos un valor de 57,6 por 10 a la menos 3 pulgadas a la 4. De manera similar procedemos con nuestra sección hueca y vamos a decir que JCB va a ser igual a pi medios. En este caso vamos a hacer la resta de las dos áreas, entonces tenemos C sub 2 va a ser igual a 7/16 elevados a la 4 menos los 5 octavos expresados en radio, que nos queda 5/16 a la 4, lo cual nos da un valor de 42,6 por 10 a la menos 3 pulgadas a la 4. De esta forma vamos a tener que TB va a ser igual a J2 sobre J1 por TA, o lo que es lo mismo, TB va a ser igual a 42,6 por 10 a la menos 3 pulgadas a la 4 sobre 57,6 por 10 a la menos 3 pulgadas a la 4, que multiplica al torque de A. De tal manera de que TB va a ser igual a 0,74 TA. Observemos que esta relación la obtuvimos del análisis de deformaciones. Nuestro tercer paso consiste en reemplazar esta ecuación en nuestra condición de equilibrio. Retomando, nosotros tenemos del análisis estático que TA más TB es igual a 90 libras por pulgada. Y la segunda ecuación del análisis de deformaciones nos dio que TB es igual a 0,74 TA. Reemplazando este valor de TB acá, vamos a tener que TA más 0,74 TA va a ser igual a las 90 libras. 1 más 0,74 nos da 1,74 y lo vamos a pasar a dividir. Entonces nos queda que TA es igual a 90 libras sobre 1,74. Por lo tanto, el torque en A va a ser igual a 51,7 libras. Para encontrar el torque en B, podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones. En este caso vamos a decir que el torque en B es igual a 0,74 por el torque en A, que nos dio 51,7. De tal forma que el torque en B, o la reacción en B, va a ser igual a 38,3 libras. De esta forma hemos encontrado las reacciones en cada uno de los soportes. De esta forma damos por terminada nuestra clase de hoy. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.